Cambiamos de tema, hablamos de política, por supuesto. Hoy es martes, está con nosotros el politólogo Julio Aguirre y hay mucho para hablar. Julio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Muy bien. Ayer, Julio, dábamos algunos datos de encuestas que comienzan a conocerse en el ámbito nacional. 16 de las 19 encuestadoras o sondeos que se han hecho le dan la victoria por apenas 3 puntos a la fórmula Fernández-Fernández. Sí, así es. La fórmula de los Fernández se está midiendo hace varios meses, está siempre encabezando los sondeos. Lo que ha pasado como novedad es que se ha ido achicando la brecha, la diferencia con la fórmula de Macri-Pichetto. Los segundos serían ahí. Exactamente, ellos estarían segundos ahí ahora alrededor de entre 3 y 5 puntos, dependiendo un poco de las mediciones. Y esto tiene que ver con que a medida que nos acercamos a las elecciones, los indecisos empiezan a dejar de estar indecisos y empiezan a optar por alguna de las opciones. Y aparentemente la polarización ha estado surtiendo efecto, esto que lo veníamos charlando antes, era muy difícil salirse del esquema de polarización y en este sentido ha logrado ser, hasta ahora al menos, parece ser más exitosa la campaña de Cambiemos en lograr que esos indecisos se vayan hacia las filas de Cambiemos que la campaña de los Fernández, que sigue en números muy cercanos o ha crecido muy poco respecto a los números que ya se estaban midiendo incluso antes de que se formalizara la fórmula con Alberto Fernández a la cabeza. En este sentido, estos movimientos de fichas que vimos con los armados de listas para tratar de llegar a los indecisos y estos corrimientos entre comillas hacia el centro, parece que ha sido un poco más exitoso en el caso de Cambiemos. No obstante, estos siguen siendo mediciones de opinión, de sondeos de opinión, que son muy inestables y son muy dependientes de cómo van pasando los días y seguramente para el caso de la fórmula de Macri-Pichetto tienen mucho que ver con que han mejorado las expectativas respecto a la economía y eso tiene que ver con la estabilidad del dólar y una cierta idea de que, digamos, posiblemente estemos un poco mejor en los próximos meses respecto a la misma pregunta que se hacía a principios de año, ¿no? Ha mejorado un poco la expectativa respecto a la economía. Todos los programas de incentivo al consumo que se han hecho también, seguramente. Seguramente eso también ha tenido algún efecto en la forma de cómo percibe la economía, sobre todo los sectores medios y medios bajos de la población. Bien, dos hechos, Julio, que ocurren, que se han desarrollado en la provincia de Mendoza y también me gustaría conocer tu análisis. La atracción de Cornejo de la fórmula Macri-Pichetto, porque mide bastante bien en la provincia de Mendoza y ha crecido porcentualmente. Y por el otro lado, el fenómeno CFK, Cristina Fernández de Kirchner, en el departamento de San Martín, presentando su libro este fin de semana. Bueno, sí, ahí lo que por un lado se consolida la ventaja de Cambia Mendoza en el esquema provincial. Una de las preguntas que nos hacíamos después de las PASO era en qué medida Fernández Sagasti iba a poder traccionar la totalidad de los votos del Frente Justicialista, ¿no? Tanto los de ella como los de Bermejo, y qué iba a pasar con mucho votante indeciso, si se iba a canalizar por la vía de los terceros partidos o no. Bueno, aparentemente, desde el punto de vista de Cambiemos, está un poco consolidado, o al menos las encuestas le dan una ventaja bastante clara. Anabel Fernández Sagasti parece no estar capitalizando la totalidad de los votos justicialistas. Veremos qué pasa, falta todavía para las elecciones, puede haber una sorpresa en ese sentido, pero sí, a nivel de la provincia mide mucho mejor el Frente Cambia Mendoza que a nivel nacional el Frente Cambien, Juntos por el Cambio, ¿no? En ese sentido, la provincia creo que puede estar teniendo un efecto positivo en la gestión y el traccionamiento de votos de la gestión de Cornejo, quizás algunos intendentes también, y está teniendo un efecto positivo. Recordemos, no obstante, que la elección está desdoblada, por consiguiente una cosa va a ser la elección a gobernador y otra cosa será la elección a diputados nacionales que acompañen la elección de presidente. Veremos si se mantienen los votos, digamos, a Suárez en la provincia de Mendoza, irán todos hacia la fórmula de Macri o si habrá algún tipo de desviación hacia alguna tercera fórmula. Bien, y por el otro lado te preguntaba este fenómeno de Cristina Fernández en la provincia de Mendoza, ¿cuánto le sumó a Sagasti? Así es. Bueno, en principio es una campaña extraña la que está teniendo un poco Juntos por Frente de Todos, porque no están mostrándose juntos en la campaña, ¿no? Tenemos por un lado haciendo campaña Cristina con estas presentaciones de libro a la que a la vez son actos de campaña, por otro lado tenemos a Alberto Fernández haciendo campaña un poco más solitario en ese sentido. Sí. Y bueno, sí, cada acto de presencia de Cristina es muy fuerte, ella es una personalidad que tracciona muchísimas opiniones muy fuertes, digamos, a favorables o en contra, pero siempre que habla Cristina es noticia en todo el país. Y bueno, este caso tocó ser noticia en Mendoza y ciertamente es muy favorable para Sagasti en el sentido de que la encumbra a ella como la representante del kirchnerismo en Mendoza. Por si cabía alguna duda, no cabe ninguna, digamos, es ciertamente la persona elegida por Cristina para llevar adelante ese sector del justicialismo.
No obstante, vamos a ver si en esta semana se hacen nuevas mediciones, hacemos nuevas mediciones y eso ha tenido algún impacto en la intención de voto de Anabel o sigue siendo la misma intención de voto que venía trayendo hacia antes, ¿no? Se deposita mucha confianza en Sagasti como candidata por parte del kirchnerismo, hay un acompañamiento fuerte en este sentido, pero no sé cuánto le podrá sumar en materia de voto. Bien, Julio, te quiero preguntar por el resto de las fórmulas, porque sin duda estas que estamos hablando y la fórmula de Labaña y Urtubey pasarían las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias sin problemas. ¿Qué pasa con el resto? Sin lugar a dudas. Bueno, hay mucha incertidumbre porque todavía al haber bastante indecisos no tenemos certezas de cómo se van a comportar casi más de un 10% del electorado, no sabemos qué va a hacer, si es que va a concurrir a las elecciones o no. También es un dato importante a tener en consideración. En las PASO vota menos gente que en las elecciones generales, claro. Por consiguiente la cantidad de votos totales que hay que tener para lograr el umbral del porcentaje de votos es menor. Entonces, bueno, todos esos ¿Cuánto factores es el porcentaje? 3%. 3%. Todo eso está ahí. Porque no es mismo el 3% de una elección donde votan 1 millón de personas que una elección donde votan 700.000. Entonces, en ese sentido, todo eso vamos a estar hasta el último momento ahí en expectativas. Pero yo creo que tanto el FIT como Protectora seguramente y FIT probablemente también pasen ese umbral y estén compitiendo en las elecciones generales. Bien. Julio, para cerrar y a manera de conclusión, te quiero preguntar por nosotros, digamos, por los ciudadanos, frente a las campañas y fundamentalmente frente a las promesas de campaña, ¿sí? Se juega muchas veces con la esperanza de una situación mejor, promesas que ha hecho hace algunos días nada más Alberto Fernández de bajar un poco los impuestos a las LELIC y eso transformarlo en un aumento de salario, de jubilaciones del 10 o el 20%, claro, a cualquier jubilado o a cualquier trabajador asalariado le conviene esta situación, pero digo, ¿cuánto podemos o no creer en estas promesas de campaña cuando la historia política no ha sido para nada positiva en promesas de campaña cumplidas? Claro. Bueno, en general son bastante escépticos de las promesas más literales los ciudadanos, ¿no? Desde la revolución productiva y salarial mínima hasta acá, digamos, somos escépticos de eso. Más bien lo que hacen, o el efecto que me parece que tienen en la ciudadanía es marcar cierta dirección de gobierno, ciertas direcciones en las políticas públicas. En este sentido, quizás muchas personas crean que es factible que se lleve adelante esa política pública, pero más allá de ello, lo que están mostrando cuando salen a decir este tipo de cosas es en esta dirección queremos orientar nuestras acciones de gobierno. Entonces, en ese sentido, esas declaraciones, las lleven o no luego a la práctica, sirven en el marco de la campaña para que las personas identifiquen orientaciones generales y diferencien las fórmulas las unas de las otras. En este sentido, lo que está tratando de hacer Alberto Fernández, en este sentido, más que una promesa efectiva de que se va a hacer tal cosa de tal manera, es decir, vamos a propender a, supongamos, en la lectura posible de los ciudadanos, a sacar plata quizás del sistema financiero o de los compromisos de deuda para tratar de llevarla a los bolsillos de los trabajadores. Ese es el mensaje que están tratando de transmitir, que se creerá o no se creerá dependiendo de las afinidades que se tenga con esa fuerza política, ¿no es cierto? Pero creo que los ciudadanos son escépticos de las promesas literales de campaña, sino más bien las interpretan como direcciones o mensajes de hacia dónde se pretende ir. Bien, es bueno entender y analizar esto para después ir a votar, Claro. o antes de ir a votar, ¿no? Claro. Julio, gracias por estar con nosotros como siempre. Gracias por la invitación.